Me dejó en el altar, frente a 213 invitados, con el vestido más caro de mi vida, con la mirada de mi padre queriendo morirse, con mi madre tratando de fingir que era un malentendido, como si todo esto pudiera resolverse con un seguro se atrasó. Pero nadie se atrasa una hora sin avisar, nadie se olvida de su propia boda, nadie abandona así, sin matar algo dentro de ti. Primero fueron sus primos, que salieron a llamarlo, luego sus amigos, que evitaban mi mirada. Después el silencio, ese silencio que empieza como incomodidad y termina siendo un grito mudo que perfora los huesos. Yo seguía ahí, de pie, con el ramo en la mano, sintiendo que cada segundo era una cámara lenta eterna. La música dejó de sonar. El sacerdote suspiró, mis piernas temblaban debajo del tul. Una señora murmuró, «Pobrecita». Y fue esa palabra, pobrecita, la que me rompió, no el abandono, no la humillación pública, no la certeza de que ya no vendría. Lo que me partió fue saber que ahora, para todos, yo era eso. Una mujer rota, una historia de lástima, un recuerdo incómodo en la memoria de 213 personas. Me pregunté si me veía tan patética como me sentía, si mi cara, con el maquillaje intacto y la dignidad deshecha, sería parte del chisme del mes. Lucía, la que fue plantada en el altar. Nadie se atrevió a decírmelo, pero todos lo pensaron. Volví a casa en silencio. No dejé que nadie me hablara. No me quité el vestido. No me lavé la cara. Me senté en el borde de la cama como si pudiera congelar el tiempo, como si todavía existiera una mínima posibilidad de que todo fuera un error. Pero no lo era. Él nunca llegó, nunca escribió, nunca pidió perdón. Se fue como si yo nunca hubiera existido, como si 3 años juntos no valieran un adiós. Y eso fue lo peor. No que me dejara, sino que lo hiciera sin siquiera mirarme a los ojos, sin darme una última palabra, sin terminar lo que empezó. Me dejó ahí, parada, con el corazón abierto y sin una sola explicación. No fue solo la boda fallida, fue todo lo que venía detrás, las miradas, las preguntas, los años en que sostenía la relación como si fuera una mesa coja y yo el único soporte que evitaba que se derrumbara. Nadie entendía, nadie sabía la verdad, porque Mateo era experto en parecer perfecto. Sabía hablar con voz baja y pausada, mirarte a los ojos y hacerte sentir que estabas siendo dramática por exigir lo mínimo. Con él todo era calculado. Sus silencios, sus disculpas, su «te amo» justo después de herirme. Me hacía sentir afortunada, afortunada de estar con él, afortunada de que me eligiera. Y yo, sin darme cuenta, empecé a agradecer lo que debía ser básico, que no me gritara, que no me engañara, que no me ignorara por completo. Convertí la normalidad en privilegio. Era como caminar sobre cristales, siempre cuidando mis palabras, midiendo mis gestos. No fuera que algo lo hiciera sentir menos hombre. Si yo crecía profesionalmente, se deprimía. Si yo hablaba de planes, él hablaba de presiones. Si yo soñaba en voz alta, él bajaba la mirada y murmuraba que yo era demasiado intensa. Pero luego venía su redención emocional. Una cena, una noche cálida, un mensaje lindo después de días de frialdad, y con eso yo volvía a creer, a justificar, a recomenzar. Mis amigas lo notaban. Te apagas cuando estás con él, me dijeron más de una vez, pero yo me reía, me escudaba en excusas. Es que él es reservado, tiene heridas, no todos aman igual. Me convertí en su terapeuta, su madre, su patrocinadora emocional. Y él nunca fue mi refugio, solo mi tormenta con pausas. A 6 meses de la boda empezó a salir más, a esconder el celular, a vestirse distinto. «Estás paranoica», me dijo. «No todo gira en torno a ti». Y esa frase la llevé clavada semanas. Me hizo sentir pequeña, controladora, insuficiente, como si fuera yo la del problema, la que debía revisar su carácter, la que debía bajarle un cambio para no perderlo, y lo peor es que empecé a creerlo. Cambié, callé. Me alejé de todo lo que me hacía ruido, solo para sostener algo que ya se venía cayendo, y aún así, aún con todas esas señales, con todos esos vacíos emocionales, con todos esos gritos silenciosos, yo no vi venir que me dejaría el día de la boda, porque me preparé para muchas cosas, discusiones, crisis, diferencias, pero nunca imaginé que el hombre que decía amarme sería el mismo que me entregaría a la vergüenza, sin darme el derecho a entender por qué. 3 años después, cuando ya no esperaba nada, cuando ya no soñaba con respuestas, apareció. Tocaron la puerta un martes a las 6 de la tarde, con la luz cayendo como si el universo quisiera suavizar el golpe. Abrí, y era él, Mateo, parado ahí, más delgado, con la barba desordenada, los ojos vacíos y un bebé en brazos. No supe qué decir, no supe si gritar, llorar o reír. Solo me quedé inmóvil, como si alguien hubiese presionado pausa en mi vida.
Me dijo que el bebé no era suyo, que la mujer con la que se fue lo había abandonado, que no tenía trabajo, que no tenía a nadie, que pensó en mí, que solo quería hablar. Y en ese instante el corazón me hizo algo extraño. No se rompió, no se agitó, se volvió piedra. Una piedra que ya había aprendido a no saltar al vacío por gente que no sabe sostenerte. Pude cerrarle la puerta, gritarle, escupirle todas las noches en vela. Pero no lo hice. Lo dejé entrar. No por él, por mí. Porque algo en mí necesitaba verlo derrotado. Necesitaba escuchar con mi propia voz que ya no sentía miedo, ni rabia, ni culpa. Solo distancia. Preparé té. Le ofrecí un sillón. No pregunté por el bebé. No pregunté por la mujer. No pregunté nada. Lo observé, como quien mira un cuadro antiguo que alguna vez amó, pero ya no entiende. Esa noche dormí con la puerta cerrada con llave, no por protección, por recordarme a mí misma que todo cambió. Que esa puerta, simbólica, real, ahora la cerraba yo. Lo escuché hablar durante horas, de su ruina, de sus excusas, de sus errores. Y en medio de su relato, lo decidí. Lo decidí sin drama, sin estrategia, sin venganza, solo claridad. Yo iba a cerrar esta historia, no con fuego, no con odio, con inteligencia, con dignidad, con esa serenidad que duele más que cualquier grito, porque entender que quien te rompió no tiene el poder de volver a hacerlo, esa es la verdadera decisión. Y esa noche, sin decirlo, yo lo decidí todo. Lo dejé dormir en el sofá. Le preparé desayuno. Escuché su historia con el rostro neutro y el corazón blindado, porque ya no me interesaba entenderlo, me interesaba observarlo. Observar cómo el hombre que un día me dejó en el altar ahora no sabía ni cómo sostener una conversación sin tartamudear su culpa. Hablaba de errores, de decisiones impulsivas, de lo mal que la pasó, como si cada palabra pudiera borrar los 3 años de silencio. Y yo, que antes lo habría interrumpido con preguntas, reclamos o llanto, ahora solo asentía, tomando sorbos de café, calculando cada detalle con frialdad quirúrgica. Durante las noches escribía en mi cuaderno, no para recordar, sino para soltar. Relataba cómo lo vi caer sin necesidad de empujarlo, cómo su presencia ya no me intimidaba, cómo yo había cambiado tanto, que él ya no tenía las llaves del lugar donde antes vivía mi autoestima. Y en esa rutina en que él se creía refugiado, yo construía mi liberación. Una mañana dejé a propósito un sobre la mesa. Adentro había una carta que titulé «Para que te entiendas tú». No era venganza, era pedagogía emocional. Le narré sin rabia cómo se sentía quedarse esperando a alguien que no llega, cómo aprendí a comer sola el pastel de mi boda, cómo me perdoné por no haberlo visto antes, y al final le dije que no necesitaba que se fuera, porque él ya no estaba, que ese espacio donde alguna vez vivió en mí ahora era mío y que no pensaba volver a cederlo. No se lo leí, no se lo entregué en mano, lo dejé ahí, como quien deja las llaves de una casa que ya no le pertenece. Y cuando me preguntó por qué no lo enfrentaba, por qué no le gritaba todo lo que merecía o al menos le exigía algo, le respondí tranquila, porque no quiero nada de ti, y eso te duele más. Se quedó callado y en ese silencio supe que había ganado, no porque él perdiera, sino porque yo, por fin, había dejado de jugar. Se fue sin hacer ruido, como quien sabe que ya no pertenece. Dejó una nota doblada sobre la mesa del comedor, escrita con su letra temblorosa. Decía, «Gracias por no odiarme». La leí una sola vez y no supe si reírme o simplemente mirar por la ventana y seguir tomando mi café, porque no lo odiaba, lo había olvidado. Y entender eso fue como abrir una ventana en una casa cerrada por años. El aire entró distinto, más liviano, más mío. Ese día salí a caminar sin prisa, pasé frente al parque donde solíamos sentarnos y por primera vez no recordé su voz. Solo noté que las flores habían cambiado, que el banco estaba oxidado, que el lugar ya no tenía su sombra. Más tarde, al llegar a casa, vi la taza donde él solía tomar té y la lavé sin pensar. Y ahí, con las manos bajo el agua tibia, lo entendí. El opuesto del amor no es el odio, es la indiferencia, cuando ya no duele, cuando ya no arde, cuando ya no esperas que vuelva ni que se explique. Solo ahí hay libertad, y yo ya estaba libre. No porque él se fuera, sino porque yo ya no lo habitaba. Ahora me preguntan si lo perdoné, y sonrío. No porque sí, no porque no, sino porque la respuesta ya no importa. Lo que importa es lo que construí después del derrumbe, lo que fui capaz de levantar entre los escombros. Mi voz, mi paz, mi vida. Y si algún día él vuelve, con otra historia, otra cara o la misma mirada derrotada, no habrá venganza, ni discurso, ni cierre dramático, solo una sonrisa. Y quizás una pregunta sin respuesta, una sola. La misma que dejo aquí para ti. ¿Qué harías tú si quien te rompió vuelve, pero ya no tiene dónde entrar?